Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatonic.com y ya llevamos aproximadamente unos 10 vídeos publicados sobre el microcontrolador ESP32 y su programación en MicroPython. Personalmente creo que estos vídeos son necesarios para ir conociendo el hardware del ESP32 y saber implementarlo en el MicroPython. Pero para que no se haga muy aburrido, voy a meter un vídeo totalmente práctico en el medio de estos vídeos dedicados al conocimiento del hardware del ESP32. ¿Y cuál es el proyecto que se me ha ocurrido? Pues vamos a intentar clonar un mando a distancia de un portal de un garaje. Este mando a distancia, que es el que podéis ver aquí, tiene dos botones, uno para abrir el portal exterior y otro que nos abrirá el portal interior. Aquí podemos ver que pone CRKey, que imagino que será un mando clon para poder trabajar con los portales de este edificio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder identificar la señal que nos envía el mando? Pues para empezar, únicamente vamos a utilizar un receptor de radiofrecuencia de 433 MHz, que es la frecuencia que se utiliza en España y que no está homologada el funcionamiento en otra frecuencia diferente para los mandos de radiofrecuencia. Es decir, en otros países tendréis que tener un receptor que se adapte a la señal que tenéis en vuestro país, pero generalmente suelen ser de 433 o de 315 MHz, creo que es. En concreto, en España es 433.93, que es este que podéis ver aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer la señal que nos envía el mando. Para leer la señal lo podemos hacer de diferentes formas. Tenéis muchos vídeos en el canal donde yo he realizado eso de diferentes formas, como digo. Lo he realizado mediante un receptor de radiofrecuencia, lo he realizado mediante un analizador lógico y también mediante el osciloscopio. Como hace relativamente poco he comprado un osciloscopio, la forma que he decidido realizarlo yo va a ser mediante el osciloscopio, porque además podéis ver de forma fácil todos los datos que lee el osciloscopio y poder entender mejor lo que estoy haciendo. Entonces, cogemos una placa de prototipos. Esta placa lo único que nos va a dar son los 5 voltios. Aquí tenemos la alimentación, conectamos el receptor de radiofrecuencia a positivo y negativo, positivo, y conectamos el pin de salida al osciloscopio. El osciloscopio lo tengo aquí, solo tengo que conectar la masa y automáticamente el vivo a la entrada del osciloscopio. Fijaros que ya estáis viendo en pantalla, eso es todo el ruido que nos está generando el receptor de radiofrecuencia. No os asustéis, es normal. Y fijaros que si yo pulso uno de los botones, tenemos la onda real. Voy a intentar parar la onda para analizarla. Bueno, me ha costado un poco conseguir que sea la onda perfecta para que la podáis ver de una forma correcta. Ahora, lo primero que tenemos que analizar es si la onda es rolling code o es una onda fija. Esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque en una onda rolling code o evolutiva, que también se puede llamar, nunca va a tener dos veces la misma onda. Entonces, si vosotros conseguís copiarla, solo la podéis utilizar una vez. Porque en la siguiente vez que generéis esa onda, como esa onda, esa codificación ya ha sido utilizada, no va a valer y nos va a abrir el portal. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 señales que son exactamente iguales, tanto en el primer código que envía
como en el segundo. Vosotros tenéis que hacerlo 2 veces, presionar el mando, soltar, tendréis una onda, volvéis a presionar el mando, volvéis a soltar y comparáis las dos ondas. Estas ondas es el mismo tren de impulso, o sea que van a ser iguales. Pero lo que tenéis que comparar va a ser esta onda con otra después de que hayáis soltado pulsar el mando y le volvéis a dar. Las comparáis y vais a ver si son exactamente iguales. En mi caso lo he realizado y esta onda es siempre la misma. Es decir, es un mando con codificación fija. Bien, ya sabemos que el mando no cambia, no es evolutivo, rolling code, con lo cual vamos a poder clonarlo sin ningún problema. Ahora, a partir de ahora tenemos varias formas de cómo proceder. Yo voy a hacer 2 vídeos. En este primer vídeo no me voy a prestar atención a saber cómo es la onda, cuál es 1, cuál es 0. Lo único que voy a hacer es clonarla directamente. Es decir, voy a medir estos tiempos y la voy a clonar. Si os fijáis, la onda es esta, ya que después de un tiempo de espera vuelve a repetir la misma onda. Es decir, lo que tenemos que clonar solo es esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a sacar los cursores y voy a medir este tiempo, este tiempo, este tiempo y este tiempo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la onda tenemos un pulso 1 de una duración, otro pulso 1 de otra duración, un pulso 0 de una duración y otro pulso 0 de otra duración. Solo hay 4. Entonces, lo vamos a medir. Y nos sale que el tiempo 1 es aproximadamente de 0,6 milisegundos. Eso sería el 1 corto. Como estoy utilizando el osciloscopio desde el ordenador, es más complicado realizar la medida perfecta. Esas medidas las ajustaré después. Pero os hacéis una idea de lo que estoy realizando. Tenemos que medir esto, esto, esto y esto. Y nos dará 4 medidas. Bien, entonces ahora ya hemos acabado con este circuito. Para clonar este esquema voy a utilizar el ESP32 que vengo utilizando con el curso, al que le he añadido este emisor de radiofrecuencia. El otro era un receptor, este es un emisor. Entonces, lo único que necesitaremos será 2 botones para los 2 pulsadores y este emisor de 433.93 MHz. Voy a utilizar una pila, porque después habrá que ir a probar que este circuito funciona, no tenéis por qué creer mi palabra, entonces vamos a probarlo. Y el esquema es así de simple: 2 pulsadores, una salida para el emisor de radiofrecuencia y el ESP32. El programa lo podéis ver aquí. He medido los 4 tiempos que os dije antes y me sale que el tiempo 0 largo es de 1.3 milisegundos, el tiempo 1 corto es de 0.8 milisegundos, el tiempo 0 pequeño es de 0.66 milisegundos y el tiempo 1 grande es de 1.46 milisegundos. Esos son los tiempos que os dije antes como los había medido. Y a partir de ahí hago un programa que lo único que hace es los 2 botones, defino los 2 botones, defino una salida del LED para saber que estoy pulsando el botón y una salida de radiofrecuencia que va a estar
como dije, en este caso en el pin 0, y aquí está la codificación sacándola de la onda. ¿Por qué 1, 0, 1? Porque el 1 sería el 0 de 1.3, el 0 sería el 0 de 1.3, el 1 sería el 1 de 800, el 2 sería el 0 de 0.066 y el 3 sería el 1 de 1.46. Y aquí defino 4 funciones, una que me va a ralentizar los 1300 microsegundos, otra que me va a temporizar los 660, otra que va a hacer los 800 y otra que va a hacer los 1460. Esta función es para un flash que le puse cuando estaba deployando el programa, que ahora no lo tengo puesto, y aquí ya tenemos el while. ¿Qué hacemos? En primer lugar, apago el emisor de radiofrecuencia por si acaso queda encendido y verifico si se ha pulsado uno de los dos botones. Si se ha pulsado, por ejemplo, el botón de la entrada exterior, lo que hago es enciendo el LED. Con esta tarjeta, cuando le pones off, se enciende el LED y cuando le pones on se apaga, es decir, con off se encendería el LED. Y le digo que haga un for de 25 posiciones, que son exactamente los 25 bits que tenemos que enviar y que hemos leído antes con osciloscopio. Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es recorrer todo este array, enviándole la posición que habíamos leído antes en la onda. Posición 0. Si es un 0, un 1 o un 2 o un 3, lo envío a, si tiene que ser un 1 grande, un 1 pequeño, un 0 grande, un 0 pequeño. Que os recuerdo de nuevo que solo había 4 posibilidades. Y nada más. El otro botón hace exactamente lo mismo, pero si uno lo hace con la puerta interior, otro lo hace con la puerta exterior. Cuando se acaba esto, hace una temporización de 0.025 milisegundos, que es la temporización que yo leí también entre las dos ondas del mando original, y apaga el LED. Nada más. Lo importante del código, sacar correctamente las medidas tanto del 1 grande como del 1 pequeño, como del 0 grande como del 0 pequeño. En vuestro caso tenéis que verificar cuántas medidas diferentes hay y plasmarlas de una forma similar, así de fácil. Y ahora no queda más que coger nuestra pequeña placa e ir a probar que esto funciona correctamente. Bien, y como habéis podido observar, el programa funciona a la perfección y con un ESP32 y MicroPython y una pequeña placa de 50 céntimos hemos conseguido abrir un portal clonando el mando original. Haré un segundo vídeo donde voy a intentar interpretar mejor la onda que hemos leído con el osciloscopio y hacer un código más depurado. Pero creo que como este primer vídeo, para que tengáis claro cómo hice todas las fases para poder clonar el mando, es más que suficiente. Y sin más, si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.